Diagnóstico. El periodo de incubación es típicamente de 6 a 30 días. El diagnóstico se puede dar en laboratorio mediante hemocultivos y estudios de anticuerpos. Prevención. Acceder a agua salubre y con procesos de saneamiento adecuado. Higiene, la manipulación de alimentos. Vacunarse contra la enfermedad. Lavarse muy bien las manos con agua y jabón después de ir al baño. En caso de ser positivo, tomar solo medicamentos con prescripción médica y tener en cuenta dosis y tiempos asignados. Realizar pruebas para comprobar la desaparición completa de la bacteria, ya que pueden seguir siendo portadores y causar la transmisión a otros a través de las heces. Recomendaciones durante los viajes. Asegurarse que la comida está bien cocinada. Consumir solo leche pasteurizada o hervida. Evitar el hielo a no ser que esté hecho con agua salubre. Hervir el agua cuando se dude de su salubridad. Lavarse las manos con agua y jabón. Lavar bien y, de ser posible, pelar las frutas y hortalizas, sobre todo si se van a comer crudas. En caso de presentar síntomas, consulte inmediatamente a su médico. Bueno, doctor y compañeros, eso sería todo lo en lo referente a la salmonelosis. Muy bien, gracias. Un tema muy interesante y lo has llevado a la práctica en una forma muy didáctica. Debemos decir de que las afectaciones no solamente pueden ser por virus, como estábamos ya viendo anteriormente, pero también son de carácter más severos cuando es causado por este tipo de bacterias, y vean las complicaciones. Siempre cuando ustedes tengan un producto, esputo, orina, heces, ahí tienen que determinar definitivamente, como en este caso, ¿no? La diarrea es un signo que marca a esta enfermedad y es en donde tenemos que hacer el cultivo necesario para determinar la presencia de estos gérmenes, a pesar de que como sistémico es una enfermedad que se caracteriza por hacer fiebre, pero con ciertas peculiaridades. Puede alternar con el estreñimiento y vean que la forma de la presentación de esta enfermedad es muy común en países como el nuestro, país que está en desarrollo, un país que realmente no tiene todas las condiciones de salubridad, no todos tienen agua y desagüe. El Lima mismo, que es la capital de la República, hay zonas donde todavía sube el camión repartiendo el agua y bueno, pues lo hace en depósitos y generalmente lo que resulta siendo una solución empeora porque se genera como ciertos medios de cultivo para ciertas enfermedades. Muy bien, yo creo que estuvo bien, interesante, te felicito, León. Yo, Max. Muy bien, vamos a Gracias, avanzar un doctor. poco, estamos retrasados en un día. Vamos a hablar sobre influenza. Cuando hablamos de influenza, estamos hablando nosotros de un cuadro muy paralelo que es gripe, ¿no? Lo relacionamos generalmente con gripe y cuando hablamos de gripe creemos que es algo benigno, autolimitado, que no mata, como que no mata, sí mata. ¿No ven cómo está matando a los animales ahora? Ahora, es cierto, ¿no? La influenza tiene un agente causal determinante que da lugar a que esas enfermedades sean remanentes en un determinado tiempo bajo ciertas condiciones climáticas y que nos enseñan definitivamente a tener claramente establecido qué cosa es lo que hacemos, ¿no? Cuando hablamos de influenza estamos hablando inmediatamente de un agente causal y que tiene el mismo nombre y que la afectación propiamente son los pulmones, ¿no? Puede afectar tanto las vías respiratorias altas como las vías respiratorias bajas. Y dado esto, ¿no? Tenemos que valorar nosotros la extensión de la enfermedad, ¿no? Y la intensidad de la forma como realmente se presenta. No se olviden ustedes de que acá, esto no se olviden de que afecta tanto a las aves como al ganado porcino y al ser humano, ¿no? Entonces, dentro de ello, estamos viendo que definitivamente se dan los tres tipos de enfermedad, ¿no? La tipo A de aviar, de ave, la B de porcino y la C de humano. Entonces,
Con todas esas características, nosotros vamos a tener que hacer remontar esto desde hace muchos años atrás. Todas las enfermedades tienen su historia. Y vean cómo desde el año 412 antes de Cristo, ¿no? Ya se estaba hablando de esta enfermedad. Qué antiguo no debe ser esta enfermedad, porque la población en ese tiempo, de igual manera, entró en contacto con la naturaleza y ahí es donde adquieren ciertos tipos de manifestaciones por ciertos gérmenes, virus, bacterias o parásitos, ¿no? Esto es dado de que definitivamente nos ha significado variaciones a través del tiempo, ¿no? Y tomaba ciertos nombres, ¿no? Como la influenza, que era una transmisión de las lluvias de estrellas, ¿no? Esto definitivamente fue un americano quien en el año de 1793, Robert Johnson, fue quien describió por primera vez esta epidemia, ¿no? Por lo cual hay muchos antecedentes que tienen que guardar relación mucho con esto. Y vean por qué es importante esta enfermedad en esta fecha tan importante, ¿no? De que se dice de que en el año 1850, ¿no? El primer registro se ventiló dentro de las características que presentaba esta enfermedad, ¿no? Empezando en lugares donde las poblaciones carecen de ciertas condiciones sanitarias, como es el Asia, el África, Europa, ¿no? Y recién en el siglo XVII y el siglo XVIII, se va dando un acercamiento a la definición de de la enfermedad propiamente dicho, ¿no? El cual fue comunicado la forma como se había manifestado este fenómeno. Ahora, ¿qué tiene mucho que ver con esto? Porque realmente dentro de las investigaciones que había en esa época, ¿no? Aparece en el condado de Haslett, en los Estados Unidos, en Kansas, en enero de 1918, en donde la enfermedad toma auge e empuje necesario para vencerlo. ¿Pero por qué en enero y en el año 1818? Históricamente, en el año 1918 se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial y todos los aliados que iban a la guerra tomaron como centro de concentración o punto de partida España. Y lógicamente que venían de todas las ciudades, de todos los continentes, ¿no? Gente que dentro de ellos habían algunos enfermitos. Y esto dio lugar a que realmente al iniciarse la guerra, ¿no? Había, no como ahora que por el láser, que utiliza la tecnología para la guerra mismo, hacía que la guerra se declare cuerpo a cuerpo, ¿no? Y esto dio lugar a que ahí se contagie la gente. De tal manera que esta enfermedad resultó siendo de carácter grave, ¿no? Y que el tipo que ahora nosotros lo tenemos en los medios de comunicación, el H5N1, por ejemplo, ¿no? Que es la gripe aviar. Ahora, ¿por qué se llama así? Ya les explicaré la razón de la nomenclatura que utiliza estos nombres propiamente dichos. Y en el año de 1918, ¿no? Mató esta enfermedad a 100 millones de personas en el mundo. 100 millones de personas, una cantidad exuberante, ¿no? Sin embargo, siendo una de las enfermedades más letales en la historia de la humanidad, muchas de las víctimas fueron adultos jóvenes, ¿no? Jóvenes saludables, a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan a niños o ancianos o a personas dedicadas. Vean cómo cronológicamente vemos que en el año 1918 aparece la gripe española, ¿no? Que se da con la cepa H1N1, mató a 40, 100 personas. Los enfermos eran menores de 25 años y porque no había vacunas, no había vacunas disponibles. En el año 1959, ¿no? Hay una variación en la cepa de H1 pasó a H2N2, ¿no? Y esa mata 2 millones de personas. Miren la diferencia. Entonces, ahí tiene que llamar la atención por qué realmente esa diferencia, porque recién aparece ahí, ¿no? El estudio sobre las vacunas
Y en el año de 1969 ya la vacuna que está en el mercado sirve para combatir la gripe de Hong Kong, que es variable, ¿no? La H3N2, y esta mata a 1 millón. Entonces, vean que esto repercute mucho sobre el estado de actitud que debemos tener nosotros para poder ser incisivos, ¿no? De que cumplir el periodo de vacunación es muy importante. ¿Por qué? Porque este virus a través del tiempo, vean ustedes acá abajo, va presentando ciertas variaciones de colores, ¿no? Aunque la forma del virus es la misma, pero dentro de la variación que muta, había una diferencia que la hace más virulenta, más patógena, ¿no? Se está viendo de que en estos momentos nosotros estamos atravesando una etapa de la gripe aviar, ¿no? Tal es así que nos están condicionando de que a lo mejor no podemos comer pavo, nuestro pato en la Navidad, ¿no? Por el contagio de estas enfermedades voladoras. Pero estas variaciones tienen mucho que ver porque dice, si no hay ave, pues habrá chancho, pues no. O si no, pues nos comeremos el dedo, pues, ¿no? Entre nosotros mismos, porque no habrá otra forma de hacer de que nosotros hagamos esta enfermedad. Es poco probable que se transmita del ave al ser humano, pero hay que tener en cuenta que tenemos que tener la capacidad suficiente de tener la precaución de no tener contacto directo, ¿no? Y es por eso de que ustedes verán por la tradición de que todos estos animales deben ser recogidos, ¿no? Con ciertas condiciones sanitarias. Igualito como estábamos al principio nosotros, ¿no? Con mascarilla, con lentes, con zapatos, con mandilones. Todo eso tiene que ser necesario para podernos proteger de esta enfermedad. Vean cómo a través de la historia, ¿no? Han venido sucediéndose hechos que han cambiado el curso de la humanidad, de tal manera que antes, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Al menos nosotros que ya estamos con ciertos años encima, hemos visto pasar la enfermedad de la pandemia del cólera, que también se dio, la pandemia del HIV, que también se dio, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente, que es el COVID-19, una enfermedad que también se dio, pero como tiene este carácter mutante, ¿no? La capsidaridad da lugar a que se ha manifestado. Inclusive ahora tenemos una nueva cepa, que es la que está dando los nuevos casos, el resurgimiento del COVID-19, está dando lugar a que tengamos nosotros la capacidad suficiente de poder determinar. Por eso, las manifestaciones han cambiado, ¿no? Entonces, los pacientes que presentan la enfermedad empiezan con una pequeña molestia a nivel de la garganta. Doctor, me arde la garganta, tengo dolor de garganta, ¿no? Me quema la garganta, todo, y si ustedes no le dan importancia a eso, se les está yendo la oportunidad de que ese paciente se les complique si es que no se les da tratamiento adecuado a tiempo. Esto nos lleva definitivamente a hacer un cuadro muy marcado entre las personas que están afectadas, que son aquellas personas menores de 5 años, ¿no? Y las personas mayores de 65 años. Esta es la población afectada, no como las anteriores, que era entre los 25 años promedio. Esto no. Esto da lugar a que las personas que se enferman, las personas que se enferman tienen que tener ciertas comorbilidades, ¿no? Como enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades crónicas cardiovasculares, como hipertensión, metabólicas como la diabetes, inmunosupresión como pacientes con HIV y personas que tienen tratamiento oncológico. A través de esta gráfica vamos a ver cómo realmente se sigue manifestando en zonas, ¿no? Que estamos entre los cordones, ¿no? Entre los subtrópicos, ¿no? El trópico da lugar de que tanto Europa como América Latina está comprometida por ciertos efectos climáticos que tienen mucho que ver con la variación en la mutación de estos virus.
Vean acá que nuestro virus tiene dos elementos importantes que dan lugar a la transmisión de la enfermedad, que es la H de la hemaglutinas, ¿no? Y la N de las neuroaminidasas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta sobre esto, generalmente vean ustedes que en la influencia del tipo A, no solo es el hombre que se afecta, sino da lugar a la aparición de que están afectados las focas, aves, caballos, cerdos, ¿no? Y el hombre mismo también. De tal manera que estos virus, ¿no? Se diferencian, ¿no? Debido a su actividad genética que tienen las proteínas que lo conforman, ¿no? Y digan que esto nos lleva a pensar que el ARN es el causante de la reacción de la enfermedad de esta virus. Vean acá, aquí generalmente van a ver ustedes definitivamente cómo es la característica de un virus que tiene su cápside, que tiene su núcleo, en donde realmente está el ARN, que es el que tiene la capacidad de infectarnos definitivamente y nos obliga a que tengamos en cada una de las estructuras, ¿no? La razón de ser importante para poder hacer la enfermedad. Y al cual yo me refería antes, ¿no? Estas enfermedades se determinan a través de estas siglas, ¿no? Por ejemplo, dice A, slash Hong Kong, slash 5, slash 68, ¿no? Y entre paréntesis es el serotipo, ¿no? El H3N2, que realmente es el que está comprometido, ¿no? Entonces, la letra A significa el tipo de virus, ¿no? Hemos dicho que hay A, B y C, entonces tenemos que este es el la gripe de la ave, ¿no? O la gripe aviar, que se desarrolló en Hong Kong, ¿no? La última enfermedad fue la de Hong Kong, que fue, ¿no? El número de cepa es el número 5 y que en el año 68 se aisló esto y el subtipo era el H3N2. Ya había variado del H1N1 al H2N2 al H3N2. Esta es una gráfica para que vean ustedes, ¿no? El papel importante que juegan la H y la N, ¿no? Para la diseminación de la enfermedad. Dentro de ello, lo que nosotros tenemos que ver que esta tiene un carácter muy rápido, ¿no? Como enfermedad viral, se presenta en poco tiempo y generalmente si no la tratamos a tiempo se sigue diseminando y eso afecta tremendamente al aparato respiratorio, a quien le produce una inflamación y lo lleva a desencadenamiento de las escamas del epitelio, creando ciertos cuadros de necrosis, ¿no? Y eso da lugar a hiperemia y da lugar a la infiltración de mononucleares. Vean cómo esto es importante, ¿no? De que nosotros tenemos que ver que a través de este virus, ¿no? Va a afectarnos a través de la acción misma de la H y de la N. Vean que definitivamente, ¿no? La infección se inicia por la fijación de la HNA, ¿no? A través de ciertos receptores que son a través de las oncoproteínas del epitelio respiratorio. Y esto generalmente dura entre 4 y 6 horas. Es por eso de que quien va a una reunión donde va a permanecer un tiempo de 4 a 6 horas, fácilmente que por ahí haya algún tosedor o alguno que se ríe demasiado, que está infectado y lógicamente va a diseminar en todo el ambiente. Y basta que hayamos estado en una fiesta, en un concierto, 4 o 6 horas, lógicamente nos podemos infectar. Y entre las 24 horas siguientes, al día siguiente, ¿no? Empieza a ser la sintomatología propia de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad viral que, como vamos a ver, esto debe durarnos entre 3 y 4 días.
¿Qué pasaba a los inicios de los albores de la pandemia? De que estos no se hacían atender y creían que era pues una vulgar gripe, ¿no? Y esto lo dejaban que con juguitos, agüitas, limoncitos, no se iba a mejorar. Pero pasados los 4 días ya tomaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque este virus se contaminaba con los estafilococos aureus del pulmón, con estafilococos pneumoniae, Haemophilus influenzae, que eran los que realmente son los que en cantidad producen la neumonía. Clínicamente es una enfermedad que se caracteriza por aparición de la fiebre rápidamente. Esto se comporta como un cuadro gripal y que generalmente se asocia a través del dolor de cabeza, malestar general, no, tos. Generalmente no son a pacientes respiratorios, o sea, no se acompañan de tos productiva, ¿no? Sino generalmente la tos es seca, ¿no? Es de aparición brusca, ¿no? Y se acompaña, amén de la fiebre, de los escalofríos, ¿no? Y tiene una peculiaridad de que la fiebre va entre los 38 y los 41 grados. Son pacientes que tienen manifestaciones propias de un cuadro gripal, como es fiebre, dolor de garganta, secreción nasal, malestar general, tos y dolor de garganta. Esto nos ayuda definitivamente a que generalmente les decía de que se acompañan de tos seca no productiva, ¿no? De que tienen dolor a través de los ojos, ¿no? Donde les dificulta ver la luz, ardor, lagrimeo y sensación de quemazón. Pero lo que a veces hace la diferencia y que no es muy común, ¿no? Hacer cuadros entéricos propiamente dicho, que son de carácter poco frecuente. Esta evolución de la enfermedad es de carácter benigno, ¿no? Por ser viral es autolimitada, ¿no? Y el periodo máximo de enfermedad está entre 3 y 5 días. Gripe que no ha remitido a los 5 días, no duden ustedes de que se trate del cuadro de COVID. De eso deben tenerlo seguro, ¿no? Del tiempo de la enfermedad. No se olviden que el tiempo de enfermedad nos permite estigmatizar si es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. 7 días es una enfermedad aguda, ¿no? Entonces, y eso tenemos que aprender a tomar en cuenta para poder desarrollar la conducta para el seguimiento y el tratamiento de la enfermedad. Esta enfermedad generalmente, como afecta al árbol respiratorio, es una neumonía de carácter viral propiamente dicha, ¿no? O esta se asocia con bacteriana y ya se hace una neumonía mixta. Entonces, esto da lugar a que vean que las complicaciones deben tener mucho cuidado en relación a otro tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, de igual manera, hay que ver si el virus de la influenza se asocia o se diferencia, ¿no? Con el herpes varicela zoster. La población generalmente está comprometida entre niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades pulmonares, cardiovasculares, renales, neuromusculares o enfermedades metabólicas, ¿no? Aquellos que han tenido algún trasplante o tienen enfermedades linfoproliferativas. De tal manera de que hay que tener mucho cuidado que esta enfermedad no se dé en pacientes gestantes del tercer trimestre. Y dentro de ello, el diagnóstico, como ya ustedes sabrán, ¿no? De que no estábamos preparados para eso, no teníamos pruebas de diagnóstico, no teníamos la prueba del hisopado, que era la que realmente teníamos que hacerla, ¿no? Y definitivamente a través de los estudios se ha tratado de ver de que hay una prueba específica que nos orienta mucho más, como es la PCR-RT, ¿no? En tiempo real de la reacción en cadena de la polimerasa, y esto nos obliga a que tengamos que ver en las pruebas antigénicas, ¿no? De tal manera de que a través del hisopado nasal sacábamos una prueba de la cavidad ovárica para determinar, ¿no? Sobre la acción inmediata que tendríamos que tomar sobre esto.
Y como tal, ¿no? Como tal enfermedad causada por virus, ¿no? Los virus se contrarrestan a través de la preparación de ciertas vacunas, ¿no? Y empezaron a aparecer desde los inicios de la enfermedad y ya hay en el mercado, ¿no? La vacuna trivalente y la vacuna cuatrivalente, ¿no? Las cuales son empleadas para estos dos tipos de enfermedades, que son la tipo A y la tipo B, la más común, ¿no? La que le da a las aves y la que le da a los porcinos. Y vean que desde hace muchos años ya la industria farmacopea se dedicó en crear los productos necesarios que generaban una reacción frente a este tipo de enfermedades de carácter viral. Como es una enfermedad viral, lógicamente que el tratamiento es con retrovirales, ¿no? De tal manera que elementos como los antivirus a esa enfermedad aparece en el mercado la amantalina y la rimantina, ¿no? Y la zanamivir y la oseltamivir. Entonces, esto definitivamente nos lleva a que tengamos presente que esto tiene una acción muy inmediata, ¿no? Tanto a nivel de la inhibición de la neuromigrasa como a los adamantanos, que son los propios para la enfermedad propiamente dicha. Y dentro de ello, vean, ¿no? Es muy llamativa la gráfica que tenemos ahí, en donde todo el mundo está comprometido a vacunarse y a vacunar, como puede ser el médico, puede ser la enfermera, puede ser el técnico de enfermería. Y la población comprometida son todos aquellos blancos, negros, adultos, niños, todos están en la obligación de velar porque esta enfermedad no se disemine, ¿no? Y vean cómo, cuánta gente nos ha matado, ¿no? Ya van más de 280.000 peruanos muertos por esta pandemia, ¿no? Y esperemos que ojalá no avance, se detenga y sea controlada adecuadamente porque siempre, como nos deja una enseñanza, ¿no? Que mediante la protección, ¿no? El uso de la mascarilla nos va a librar de que nos podamos seguir contaminando y guardando distanciamiento social, guardando siempre la distancia, ¿no? Y tratar de evitar ir a este tipo de reuniones, ¿no? Pues no sé, hasta ahora ya la gente se ha quitado la mascarilla y la China donde realmente apareció la enfermedad, nuevamente se ha dado la orden de el uso obligado de la mascarilla y lo están haciendo otros países, ¿no? Esperemos que nosotros también lo hagamos y no tengamos que supeditarnos a la buena suerte o que Dios es peruano y que nos vamos a librar. Frente a ello, estas vacunas ya han sido aprobadas, hay en el mercado, ¿no? La oseltamivir es una que está ya aprobada para el tratamiento bioprofiláctico de las personas mayores de 1 año y está disponible para ser administrado por vía oral o en forma de cápsulas o en suspensión para los niños. Eso da lugar a que no hay otro antiviral como los que estamos diciendo como quimioprofilaxis para el tratamiento de esta enfermedad. Se les recomienda que el tratamiento de esta enfermedad para esta enfermedad antiviral debe ser de 5 días. Bueno, espero que me hayan escuchado. La verdad, las cosas todavía ya estoy saliendo de este cuadro bronquial, pero esperemos de que haya significado para ustedes una pauta necesaria en lo que significa lo esencialmente necesario para poder desarrollar este tipo de enfermedades. Muy bien, chicos. Llegada del cumplimiento del horario, ahí los dejo. El día de mañana avanzamos con la exposición que le toca a nuestro amigo Livia Cabrera Luis Gustavo y nos va a hablar sobre bartonellosis. Muy bien. Los dejo ahí, chicos, para recuperar mejor. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Chicos, chao Jara, chao Jauregui, chao Javier, Cajumi. Cajumi, no me haces llegar tu trabajo, Gracias, por favor. doctor. Muchas gracias. Laveriano, Lazo, León, Livia, López,
Lozano. Hasta luego, doctor. Silva Muchas Mata. gracias. Chao, amigos. Hasta el día de mañana. Gracias, Chao, doctor. chao. Chao, doctor. Cuídese. Chao, chao. Gracias, Buen doctor. día, doctor. Chao, abejas.